Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya ven, la pantalla debe decir centros de origen. Sí. Sí, ya se ve. Ok, entonces decidí que en vez de dejarlo para después, vamos a empezar con centros de origen y después vamos a ver panbiogeografía. Ya esto no es para el examen, nada más vamos a ver hasta la anterior, ¿ok? Ya puse el examen en el campus, please revisan que sí lo puedan ver porque luego me falla algo. Entonces, revísenlo en algún momento y si hay problemas de que no lo vean, me avisan. Ok, entonces, los centros de origen. Primero, ¿para qué va uno a definir un centro de origen? ¿Qué ganas? Las dos preguntas que se quieren responder con esto es si hay lugares que sirvieron como de cuna o de un lugar de origen para la evolución de nuevos organismos. Y la otra es cómo ha ido cambiando el ensamblaje de las diferentes biotas en los lugares y en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para definir un centro de origen? El primero y el que más se usa es dónde está la diversificación, es decir, dónde se encuentra el mayor número, puse especies, pero puede ser taxa, ¿no? El mayor número de taxa de ese grupo. Otra es en donde está el mayor número de individuos. Eso es porque lo hacen corresponder con el área en el que tiene un mayor éxito. La otra es donde coincide la existencia de las formas más primitivas y las más derivadas. Otra es en donde se encuentran los organismos de mayor talla, donde está la mayor productividad y estabilidad. Donde coinciden las líneas de continuidad y de dispersión, es decir, donde se une la dispersión y la continuidad de los individuos, donde están los organismos menos especializados, es decir, los más generalistas, y que todas las modificaciones que encuentras de un grupo radien de un mismo punto, es decir, que tengas un organismo original y que la mayoría salga de ahí. Luego que la direccionalidad coincida, es decir, que por ejemplo todos están básicamente en el hemisferio sur o en algún lugar. Luego que la direccionalidad coincida con las rutas migratorias de las aves, que la direccionalidad coincida con la estacionalidad, es decir, suponen que la estacionalidad, aunque el organismo se mueva, se va a mantener. Y donde esté el mayor número de genes dominantes, y se supone que van a tener un mayor número de grupos en el lugar donde se originan y el número va a decrecer conforme radian hacia afuera. Ok, todas esas son... ¡Oh, qué lata! Todas esas son propuestas de centros de origen. Como ven, no está la presencia del fósil más antiguo. Y entonces, justo el caso que quiero tratar es uno de cómo cambian las hipótesis una vez que tienes un registro fósil bien documentado, o mejor documentado. Y busqué este ejemplo que me gustó mucho, es más o menos reciente, es cómo ha cambiado la historia de los camélidos. Entonces, los camélidos ya se sabe, habían evolucionado en Norteamérica. El fósil más antiguo que se conoce es de hace 46 millones de años, y a partir de este lugar de origen en Norteamérica se movieron hacia el oriente y África. En Oriente están los camélidos Bactrian y en África los dromedarios. Y después hacia el sur se mueven también y ahí se quedan las llamas, las alpacas y todos estos grupos. Entonces, la historia es que el fósil más antiguo señala el lugar de origen,
Norteamérica hace 46 millones de años. Hace 6 millones de años se mueven hacia el viejo continente. Hace 3 millones de años se mueven hacia Sudamérica y todo parecía indicar que habían evolucionado en condiciones de aridez y por eso estaban adaptados a zonas áridas. Pero hace relativamente poco, ahorita les enseño la referencia, no me acuerdo de la fecha, pero más o menos hace poco encuentran esta porquería de fósil que está acá arriba, en esta, si se fijan, son puros pedacitos de hueso. Bueno, lo importante de este fósil no fue tanto el hueso como que tenían cartílago. Y entonces a partir del análisis del cartílago y las secuencias que recuperaron, se dieron cuenta que era un camélido. Y este camélido está a 1200 kilómetros más al norte que los registros fósiles más viejos, ¿no? Estaba súper al norte. Los dos lugares en donde los encontraron están ya prácticamente en el Ártico, ¿no? Son las dos estrellitas, el 1 y el 2. Y estos fósiles son de inicios del Pleistoceno hasta el Holoceno. Y entonces las conclusiones de cómo evolucionaron los camélidos cambian drásticamente, porque entonces los camélidos no estaban adaptados a condiciones de aridez, en realidad estaban adaptados a zonas boscosas, y eso no nada más es por los cartílagos y la zona en que encontraron los huesos, sino porque el tipo de molares coincide más con un comedor de hoja que con un comedor de pastos. Luego ya ven que tienen estas patas muy suavecitas que no dañan el suelo y tienen como dos huesos o algo así. Esas patas estaban adaptadas para andar en la nieve, no en la arena. Entonces, después, cuando se mueven hacia zonas áridas, pues están bien adaptados porque la arena también se mueve como la nieve. Y finalmente, la grasa, que siempre se ha considerado una adaptación a la aridez, resulta que en realidad estaba adaptada para el frío, porque al menos estaban condicionados a más de 6 meses de invierno y, bueno, obviamente 6 meses de obscuridad y frío. Es del 2013 este artículo. Entonces, bueno, ahí ven la importancia de que no nada más tengas el fósil más antiguo, que sí les había ubicado bien el origen en Norteamérica, sino fósiles posteriores que te implican cómo estuvo adaptándose y radiando el grupo. Ok, entonces, ya pasando a los métodos de reconstrucción biogeográfica, básicamente van a ser 4. Uno es panbiogeografía, que vamos a ver hoy someramente porque es una técnica que ya no se usa mucho. La última publicación que encontré es del 2014, o sea, realmente ya no se está trabajando con panbiogeografía. Fue importante en algún momento y no tiene como muchas hipótesis preconcebidas, ¿no? Se va más hacia lo que estás viendo. Que está mucho más de moda la biogeografía clarística, el análisis de endemismo y la filogeografía. Entonces, nada más de refilón vamos a ver panbiogeografía. Entonces, en lo que se basa es en ver la distribución de los organismos tanto en el tiempo como en el espacio. Lo inventa un personaje interesado en la distribución de las biotas que se llama Leon Croissant en los años 50, y él decía que no podías ver solo la historia de los grupos, que tenías que conocer las distribuciones y los patrones biogeográficos y además conocer de geografía para saber en dónde estaban las fallas y los elementos geológicos que te podían dar información. Entonces, sus postulados son que la Tierra y la biota evolucionan juntas. No le gustan las regiones biogeográficas tradicionales, trata de sacar sus propias interpretaciones. Y entonces es el típico caso en el que analizan los patrones de distribución y a partir de esos análisis de distribución se infieren todos los procesos por los que pasó la biota para llegar a ese patrón,
y no importa si tu interpretación te lleva a pensar en vicarianza o en dispersión. Y esto sí es muy importante porque cada investigador se monta en su hipótesis y no sale de ahí. Es decir, no pueden hablar con alguien vicariancista y postularle un evento de dispersión porque convulsiona. Entonces, la panbiogeografía tiene la ventaja de que no está conflictuado con ninguno de los dos procesos. Entonces, los supuestos son que la distribución de, de los organismos te da los datos para el análisis biogeográfico, que a partir de esa distribución puedes concluir los procesos evolutivos que te llevan a esa distribución, es decir, dónde, cuándo y cómo, que los componentes de esta distribución los puedes representar geográficamente y con gráficas que unen estos puntos de distribución, y que esta correlación entre la distribución, la geología, la morfología, te permite formar hipótesis biogeográficas que puedes explicar por vicarianza o por dispersión. Entonces, lo que hace es, los conceptos básicos son trazos, nodos, líneas de base y centros de masa. Y entonces puedes aplicar extinción, vicarianza, dispersión y concluir la historia de las biotas. Entonces, empezando, el trazos es, buscas las coordenadas del taxón que estás interesado, lo mapeas y entonces en estos tres mapas, la A representa todas las localidades de un taxón en un mapa. Bueno, no un taxón, si se fijan en A, tienen triangulitos, cuadros y bolitas. Eso quiere decir que al menos tienen 3 grupos diferentes, especies o géneros o lo que quieran. Una vez que tienen mapeados todas estas localidades de los taxa, entonces se unen esas distribuciones por lo que se llama árboles de tendido mínimo, que unen las localidades, y finalmente en el C dibujan los árboles de tendido mínimo entre cada uno de los taxa. Ahí en esos es cuando ya tienes que saber si hay fallas o alguna cosa que te pueda explicar esa distribución. Entonces, el otro concepto es la línea de base. En sí la distancia no es suficiente para darte una relación histórica. Lo que haces es que los relacionas con atributos geológicos como fallas, cuencas o suturas. Y entonces, una vez que tienes estas dos primeras de mapear tus poblaciones y generar los trazos generalizados con línea base los haces con algún atributo geológico, y una vez que unes de diferentes taxones, vas a llegar a lugares en los que se unen diferentes distribuciones. En este caso, las estrellas representan la unión de un grupo, las bolitas, las líneas de unión de otro grupo, pero hay un lugar que se llama nodo en el que estos dos trazos de los diferentes taxa se unen. Y a partir de esos nodos es con lo que vas a relacionar las diferentes biotas. Entonces, en el caso del planisferio de abajo, si se fijan, hay una aquí como entre África y el mar, hay una acá en el sureste asiático, otra ya como por la línea de Wallace, otra aquí y una entre Norte y Sudamérica, básicamente en Centroamérica, y esos 5 nodos representan lugares de biotas ancestrales a las que llegó por unir todos estos trazos, líneas de base y nodos. Y finalmente, el centro de masa es el entorno en el que se unen las series de líneas de un mapa, y es en donde está la concentración de diversidad de un taxón que te da su área de distribución. Entonces, por ejemplo, en A tienes estas uniones que van desde Centroamérica pasando por Beringia y llegan al sureste asiático. Entonces ahí puedes postular un centro de origen y un evento de dispersión. Mientras que si tienes una
un centro de masa que te une, por ejemplo, el sureste asiático con Sudamérica, ahí tienes un evento en el que tienes un centro de masa y un evento bicariante. Entonces, esa es la gran diferencia con las otras, que no desechan desde antes que haya un evento de dispersión o un evento de bicarianza. Cuando veamos las otras técnicas, te tienes que deshacer por completo de la posibilidad de que haya un evento de dispersión. Y finalmente, el centro de masa lo que hace también, o como también se puede hacer, es que de un mapa básico, por ejemplo, en realidad el último que tienen que ver es justo el mapa de hasta abajo, donde dice total, pero las capas de arriba representan lo mismo, es decir, hacen una cuadrícula en un mapa. Por ejemplo, puede ser de 1 grado por 1 grado, eso se usa mucho, y van poniendo el número de especies que tienen en cada una de esas áreas. Entonces, la especie 1 se distribuye solo donde están los unos, en donde están los ceros no hay. La especie 2 tiene también su distribución en unos y ceros, la especie 3, etcétera. Y entonces, cuando suman esta 1, 2 y 3, va a haber un lugar en la que estén todas las 3 especies que están viendo, lugares en donde haya 2, lugares donde haya 1 y lugares donde no haya ninguno. Entonces, su centro de masa, es decir, el número donde se encuentra el mayor número de especies, es en el centro, ¿no? Aquí. Entonces, como les puede quedar finalmente, una vez que tienen los trazos, las líneas de base, los nodos y los centros de masa, es una cosa como esta, ¿no? En la que estas 3 representan islas. Estas son distribuciones diferentes. Este es el centro de masa y la línea de base de A. Esta es la de A y B y esta es la de, más bien, este es B y esta es la de A y B. Esto lo hicieron también, por ejemplo, para las cuencas oceánicas en el mundo, en el que buscaron cuáles eran los lugares con fallas en las cuencas marinas y buscaron las líneas de base y entonces con estas líneas de base y mapeando la distribución de las especies llegan a esta línea de base del Océano Atlántico, la del Océano Índico y la del Océano Pacífico. Y eso es a partir de trazos individuales. También esta panbiogeografía se puede usar para conservación. Por ejemplo, si están tratando de formar zonas de reserva y ver cómo puedes unir las especies que tienes en los diferentes parches que tienes de reserva y cuáles serían los trazos que puedes unir para formar corredores o unir las reservas aisladas que tienes, ¿no? O puedes detectar lugares que no habías considerado para conservar y que resulta que tienen más especies o especies más antiguas de las que tenías consideradas. Y ya. ¿Preguntas? ¿También se consideran fósiles en conteo de especies en los centros de masa? Pues si los tienes, pero en realidad no es tan probable, ¿no? En general no los vas a tener. Entonces, por ejemplo, para determinar la dirección, o sea, qué lugar fue primero que otro, ¿qué utilizarían? ¿Para qué? Para determinar la dirección. O sea, ¿cuál fue el centro? Es literalmente el que tenga más especies, Sí, pero sí, exactamente. En realidad lo haces en base a las distribuciones. No tienes un concepto anterior. No es como cuando veamos Picarianza, que decides que este es el lugar de origen y a partir de aquí se mueven o divergen o lo que sea. No, es con lo que estás viendo sobre la distribución de las especies que tienes actualmente. No sé si haya un trabajo para fósiles, eso no lo vi, la verdad. ok. Si es que la preguntaba porque, bueno, en el registro fósil, en algún punto tú dices, ah, pues aquí está lo más antiguo, ¿no? Y podrías decir, pues aquí surgió, aunque no necesariamente sea cierto. Sí, pero no sé si eso lo han hecho, no sé si hay panbiogeografía solo con fósiles. Esa es la pregunta realmente, ¿no?
Sí, Sí. no sé si lo han hecho. Lo voy a revisar y les digo la clase que entro. Ok. ¿Algo más? ¿Algo más a la 1? ¿Algo más a las 2? Bueno, entonces, por favor, revisan antes del martes a las 10, porque si hay algún problema, necesito resolverlo. Se va a activar el martes a las 10, pero cualquier problema me lo avisan con tiempecito, por favor. ¿Ok?